Presentamos Geopolítica en RCR. Bienvenidos amigos, muy buenas noches, buenas tardes para quienes nos acompañan en otros usos horarios o buenos días. Bienvenidos y muchas gracias por su acompañamiento. Esta noche tenemos el gusto y el honor de contar nuevamente con un invitado a quien no teníamos hace unos varios meses, creo que más de un año, el doctor Rubén Aguilar Valenzuela, profesor de la Universidad Iberoamericana de México y también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Rubén, por esta contribución. Y yo no quiero extenderme en las presentaciones, solamente quiero darte un saludo. Resulta que al compartir la información de esta sesión, me escribió Germán Espinal de Honduras y te recuerda gratamente de los tempranos 80, de cuando en algún momento estabas en México, en otros momentos en otras partes donde yo te conocí, aunque no fuimos amigos en ese momento, en el año 80, y te manda saludos muy cordiales y seguramente otras personas comentarán esta sesión. Bueno, vamos a ocuparnos del tema electoral en México. Yo te pedí por el chat que si quedaba algunos minutos, que van a ser pocos porque solamente tenemos una hora hoy día, podríamos referirnos a un par de temas de carácter estructural, ¿no? Pero si no, nos concentramos en el tema electoral. Yo te ruego que inicies tu presentación dándonos un pantallazo. Estamos hablando del sujeto, la República de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene 98 millones de votantes para este ejercicio democrático, y en el Perú somos apenas 32, 33 millones, y estas dimensiones no se ven salvo en México y en Brasil. Pero no quiero ser yo el que hable más de este tema, sino te invito a que hagas esta primera introducción al tema y luego vamos desarrollando aquellas cosas que tú tienes de recontra sabidas. Muchas gracias nuevamente, Rubén, y adelante, por favor. No, muchas gracias a ti, Manuel, por la invitación. Saludo a quienes nos están, a las y los que nos están viendo en Perú y en otras realidades. Pues sí, un primer elemento, ubicar que México tiene hoy día 140 millones de habitantes, 2 millones de kilómetros cuadrados, tenemos 3.200 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Y el padrón electoral es de 100 millones, y como tú bien decías, de ese padrón electoral puede votar 98 millones porque 2 millones por alguna razón no fueron a renovar su credencial de elector. Del conjunto de los que podrían votar, más del 99% tiene credencial de elector que la otorga el Instituto Nacional Electoral. Y nos enfrentamos el 2 de junio a la elección más grande de la historia de México, que seguramente cada 3 años, que son las elecciones federales, pues irá rompiendo este récord. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que ahora están en disputa 20.300 cargos de elección popular, para los cuales, si sumas los partidos nacionales, que son 7 más una treintena de partidos locales que nada más participan a nivel de los estados, tenemos a 270,000 candidatos, una cantidad extraordinaria. ¿Qué está en juego el 2 de junio? Está en juego el 2 de junio la presidencia de la República, está en juego la Cámara de Senadores integrada por 128 senadores, está en juego la Cámara de Diputados integrada por 500 diputados, está en juego la gobernatura de 9 estados,
¿Cuántos estados son en total en México? ¿Cuántos 32 estados. 32 estados, gracias. Están en juego 32 y están en juego 9. Están en juego de las 2.400 alcaldías que tenemos en el país, están en juego 1.540 de estas, y también están en juego 30 congresos locales. Todos los gobiernos de los estados tienen a su vez una Cámara de Diputados, no tienen senadores locales, esos solo son a nivel federal, pero a nivel de los estados hay también congresos locales, de modo que hay 32 congresos locales. Ahora estarán eligiéndose 30 de los congresos locales. Normalmente un congreso local, dependiendo del nivel de la población, tienen 40, 50, hasta 60 diputados. De eso estamos hablando, ese es el universo, esos son los cargos que se disputan. Y bueno, una preguntita. ¿Qué es lo que se disputa en los estados fronterizos, Sinaloa y otros, con los Estados Unidos? Y si hay también en Chiapas este cambio y algún otro estado que tenga, digamos, significación por los temas de fondo. No quiero decir que uno sea mejor que otro, sino desde la mirada que desde fuera se hace de México. Bueno, son 9 estados, 2 estados hacia el sureste, donde la fuerza del partido oficial es muy grande. Es el estado de Chiapas y es el estado de Tabasco, de donde es el presidente. Hoy los dos envueltos como todo el país, pero estos en particular han nuevos niveles de violencia. Hay 2 estados controlados por el PAN, uno en el estado de Yucatán, que es en el sureste mexicano, en la península, uno en el centro de México, en el Bajío, que es Guanajuato, que el PAN lo tiene en los últimos casi 40 años, que ha sido un gobernador del PAN. Está Jalisco, que es el tercer, cuarto estado más importante de México. Ahí está Guadalajara, y ese lo tiene el Movimiento Ciudadano, que claramente se va a refrendar. Y luego, pues, los otros estados, los otros 5 estados, están en poder de Morena, y bueno, que es la Ciudad de México, que es el estado de Veracruz, que es el tercer padrón electoral del país, que es el estado de Morelos, que es el estado de Puebla, y estos comprenderían pues estos 9 estados, que pues significa la Ciudad de México es el segundo padrón electoral. Un estado vecino, que es el Estado de México, tendrá 14 millones de habitantes, la Ciudad de México tiene 9 millones de habitantes, muy cercano del estado de Veracruz, que andará en los 8, igual que el estado de Puebla, que también está en disputa la gobernatura, que también son 8 millones. Antes de que continúes con el análisis, permíteme hacerte unas preguntitas para beneficio de nuestros oyentes. A mí me gusta hacer estos programas y creo que compartimos esa preocupación contigo de no dirigirnos a los que más saben, sino dirigirnos a aquellos que tienen interés en saber. Y tú eres un maestro universitario y por eso te pregunto, si puedes ilustrarnos dónde se concentra la mayor violencia y los muertes, en qué estado se concentra, porque esto no se va a paralizar por las elecciones, de repente pueden empeorar o no, pero la pregunta es dónde se concentran estos fenómenos de violencia de distinto tipo en México. ¿Cómo no? Primero decir que estamos en México los gobiernos son por 6 años, llamamos sexenio. El presidente López Obrador dejará de gobernar el último día de septiembre y el primer día de octubre, entrará la nueva presidenta del país, porque son 2 mujeres y un hombre los que están participando. Entonces, como el sexenio más violento, quiere decir que para el día de hoy, precisamente, el número de los homicidios dolosos que va en este sexenio son 188,500, y va a terminar el sexenio con 200,000 homicidios dolosos, el más violento en la historia de México. Para tener una idea, por ejemplo, en el gobierno del presidente Fox, que fue el primer gobierno que no estaba en manos del PRI, hubo 60,000 homicidios en todo el año, en todo el sexenio. Aquí estamos por
200 o 300% más. Y los estados más violentos, en general, pues se distribuyen en diversas zonas del país, no se concentran en una sola región. Claramente es el estado de Guerrero, donde está Acapulco, que está sobre el Golfo de México. Está el estado de Guanajuato, Guerrero está gobernado por Morena, Guanajuato está gobernado por el PAN y es un estado que se ha convertido en muy violento, que no lo era antes y ahora lo es. Es muy violento el estado de Zacatecas, ahí se dan dos de las ciudades con el mayor porcentaje de homicidios dolosos por 100,000 habitantes, que anda en torno a los 100. La media nacional es de 28 homicidios dolosos por 100,000 habitantes. En estos años del presidente López Obrador, cada uno de estos años ha tenido entre 34 y 36,000 homicidios dolosos a lo largo del año, con 11, que implica 90 homicidios diarios, 11 feminicidios diarios y 6.7 homicidios de menores al año, que ha sido pues terrible. Y esto se explica en buena medida por la estrategia que siguió el presidente de militarizar la seguridad pública. Los soldados no han sido entrenados para hacer esa tarea y se ha incrementado extraordinariamente los niveles de violencia, y con su estrategia de comunicación, de seguridad, que se articula a partir de dos elementos que él repite como mantra: abrazos y no balazos al crimen, y no el uso de la fuerza pública, porque el uso de la fuerza pública genera más violencia, y esto ha implicado pues que le ha dado un espacio extraordinario al crimen organizado. Tanto los gobiernos de los Estados Unidos, el mundo de la academia mexicana, de las organizaciones que trabajan estos temas, planteamos que hoy un 30% del territorio nacional está bajo control del crimen organizado. En estos 2 millones de kilómetros cuadrados, pues te puedes imaginar qué quiere decir. 600,000 kilómetros del país están bajo control, en particular del crimen organizado, con diversos grupos. En México hoy hay 2 grupos sustantivos: el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, que se mueve, su sede es Guadalajara, lo otro su sede es Culiacán, y a su vez estos 2 carteles tienen presencia en unos 100 países cada uno. Son absolutamente negocios internacionales que no solo se dedican al narco, que hoy sería un error hablar de grupos de narcotraficantes. El narcotráfico es una de las 25 o 30 actividades que tienen, y que en muchos de los casos ya no es la actividad más rentable. La actividad más rentable es la venta del derecho de piso, un montón de otros tipos de negocios, los migrantes, la trata de blancas, etcétera, ¿no? Eso es más o menos la realidad, y entonces pues eso se concentraría Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, 2 estados de la costa pacífica que serían Nayarit y Colima, que son particularmente violentos, pero también son muy violentos estados como pues Baja California, en la frontera con los Estados Unidos. Hay una Baja California y Baja California Sur. Baja California Sur no tiene problemas de violencia, pero sí Baja California Norte. Pues también Sonora, que es frontera con Estados Unidos, también Chihuahua, que es frontera con Estados Unidos. Pero en los primeros 5 que dije es donde se concentra el mayor número de homicidios dolosos en el México de hoy, Manuel. Mira, tú has dado una pintura bastante apretada y bastante significativa, compleja, de mucha significación, que yo me siento bastante contento, y más bien me lleva a pedirte que en algún otro momento hagamos una especie de conferencia para que te ocupes exclusivamente de este tema de la violencia. Yo he estado examinando todos estos días, Rubén, los canales internacionales en español que se ven a través de cable de televisión, y solamente algunas de las cosas que has mencionado, una minoría de las cosas que han mencionado, se repiten por los noticieros
que hoy día han aumentado, pero no en variedad, sino que el mismo noticiero se repite en otro canal. Pero no quiero dar nombres, pero todos sabemos a lo que me estoy refiriendo. Ahora bien, podría relacionar, porque pues interesante para quien nos está oyendo, en este que es el sexenio más violento de la historia, aunque el presidente en sus mítines mañaneros, que no son conferencias de prensa, sino se mueven en la lógica de lo que se llama campaña permanente, haciendo publicidad, en estos últimos 20 días ha violado 20 veces la Constitución, porque no se le permite hablar de elecciones y él está absolutamente metido en el proceso electoral apoyando a sus candidatos. Pero bueno, estamos en presencia también del sexenio más violento de la historia en términos del proceso electoral. Al día de hoy, y todavía pues nos faltarían 4 o 5 días, hay como 180 homicidios producto del proceso electoral que arrancó oficialmente en septiembre del 2023, termina pues con la calificación de la elección. Esperemos que no haya mayor problema. El día 3 o 4 de junio, la elección es el día 2, y de esos son 44, 45 candidatos de esos 180 que pues son ese número porque pues contabiliza al acompañante que iba con el candidato, a su mujer, que en varios casos ha pasado que de estos candidatos asesinados ahora que han matado a algún familiar, a sus guardias, etcétera, y tenemos como 500 hechos de violencia de diverso tipo, atentados, 80 atentados que no prosperaron, etcétera, que la hace con mucho la elección más violenta en la historia de México y que tiene que ver también en el marco de una realidad de violencia en México. Desde mi punto de vista, tengo libros sobre eso, escritos sobre eso, se debe básicamente a la estrategia del presidente López Obrador, que como viejo priista, que pasó 15 años de su vida en el PRI, fue presidente del PRI de su estado de Tabasco, hizo el himno de los priistas tabasqueños, vive en el mundo de lo que se llamaba la Pax Narca, que había muy poca violencia, es cierto, estoy hablando de los años 60, cuando él entra al partido, y que pues se trataba básicamente que las autoridades federales dejaran que los carteles en aquel momento del Pacífico y del Golfo pues hicieran sus negocios en los Estados Unidos básicamente, vendiendo sí marihuana, amapola, otras drogas naturales, digamos que pues él se imaginó eso, creyó que si tú dejabas espacio al crimen organizado ibas a reducir la violencia, pero al contrario, su estrategia ha incrementado brutalmente la violencia y ahí están pues los datos, 36,000 homicidios dolosos cada uno de sus años de gobierno. Sí, eso ha sido un crecimiento. Yo leí el libro tuyo con Castañeda del año, me parece, 2005, algo así. Hicimos 2 libros, sí, Jorge Castañeda y yo, para analizar el sexenio de Calderón, y acabo de publicar el año pasado otro con un gobernador, Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, que tuvo una estrategia extraordinaria que redujo de 45 homicidios dolosos cuando recibe su mandato a solo 4 al final, que lo hace junto con Yucatán, el estado menos violento de México, producto de una estrategia de enfrentar directamente con una policía especializada al narcotráfico. Sí, eso que señalas es muy importante porque en varios países que tienen problemas parecidos, no en la escala, obviamente, por la dimensión y el tamaño de México, se recurre mucho a la fuerza militar para resolver problemas internos, y lo que todo el mundo sabe es que las Fuerzas Armadas no tienen el entrenamiento y muchas veces ni siquiera la facilidad de contar con fusiles maniobrables, manejables para poder trabajar como policía, por más que la fuerza policial actúe en fuerza o con bastante fuerza. Bien, la cuestión que quiero yo recoger es algunas paradojas que, para ir contextuando esta cuestión electoral. ¿Cómo es posible que con toda esta violencia México tenga un crecimiento económico impresionante
un excedente económico en términos, y con un grado de industrialización que no ha bajado aparentemente, salvo que mi información sea equivocada, y que sigue teniendo una relación absolutamente umbilical con la economía estadounidense, y no estoy hablando del fentanilo, sino de las otras industrias, ¿verdad? El fentanilo es otro tema muy importante, pero no estamos hablando de la industria legal. Si no, trato de referirme a la economía legal. Y por otro lado, al mismo tiempo, México hoy día tiene una importante presencia de la República Popular China y sus inversiones. Me gustaría un comentario tuyo sobre, entonces, en síntesis, la pregunta: ¿cómo se condice esta violencia, que también es inseparable de la desigualdad y de los problemas que tienen gran parte de los sectores populares, con este crecimiento económico impresionante de México? A ver, como nación, sin duda, en los últimos 25 o 30 años, y más a partir del Tratado de Libre Comercio que se firma y empieza en 1994, pues la economía mexicana ha crecido, pero ha crecido, de hecho, menos de lo que debería y podía crecer. En promedio ha crecido de cada uno de los sexenios pasados en torno al 2,5%. En este sexenio vamos a crecer cero, por la manera que el gobierno actuó y manejó. Por un lado, la pandemia, se cayó 9% del Producto Interno Bruto, y aunque probablemente este año creceremos en 1,9, en 2, etcétera, en el conjunto de los 6 años no se va a poder, no será el crecimiento de 0 o de 0,5, que nos lleva a solo un sexenio del año de 1930 donde no creció la economía. Con este gobierno no va a crecer la economía, no va a crecer el Producto Interno Bruto, pero al tiempo, como tú lo planteas, se dan una serie de fenómenos que resultan muy interesantes, sofisticados de explicar. Probablemente el próximo año, en el año 25, en el año 25, la relación comercial México-Estados Unidos llegará al billón de dólares. Ahora anda en torno de los 800,000 millones de dólares la relación comercial México-Estados Unidos. México es el principal socio comercial de los Estados Unidos ya en los últimos 5 años, por arriba de China, por los conflictos que ha habido en Estados Unidos y China. Y desde 1994, que inició el tratado, al año pasado, digamos 2023, la balanza comercial México-Estados Unidos siempre ha sido superavitaria para México, en torno a 100,000 o 150,000 millones de dólares. México exporta solo a Estados Unidos, básicamente, más que todo el conjunto de América Latina junta. Si tú sumas lo que exporta Brasil y Argentina y Perú y Chile y todo América Latina sumada alcanzaría lo que México exporta solo como país, porque se dio esta relación con esos 3,200 kilómetros de frontera. Hoy día, México, de los 50 estados de la Unión Americana, para 20, que serían los más grandes, comenzando por California, Texas, Nueva York, etcétera, para 20 de esos estados, México es su principal lugar de exportación. Exportan a México esos productos industriales, etcétera, pero también productos agrícolas. El maíz, nosotros somos absolutamente deficitario. Un país que vive del maíz en su comida tradicional, pues viene de los Estados Unidos porque no alcanza. Entonces y eso sigue caminando, se sigue profundizando independiente de quién esté en el gobierno de México y qué supuesto proyecto está, derecha, izquierda, centro. Eso se va a seguir profundizando, no tiene posibilidad de que no ocurra, seguirá, es estructural a la realidad de México y los Estados Unidos. Y también es real entonces que los estados más beneficiados por el Tratado de Libre Comercio, que suelen ser los del norte y un poco los que siguen a estos estados, pues la población tiene otros niveles económicos que México. Por ejemplo, en todos esos estados el índice de escolaridad anda en los 11, 12 años como país del primer mundo. La media nacional es de 9 y se cae porque los estados del sureste andamos en 7 en promedio de escolaridad. Pero así hay muchos otros indicadores que te revelan pues cómo hay un México cada vez más próspero
que va del centro de México hacia adelante, y hay un México del centro de México hacia el sur que se ha quedado básicamente estancado, que no hay procesos industrial, etcétera. Pero pues sí, esa es una realidad objetiva, esta relación, esta imbricación. México solo, por ejemplo, exporta más que Alemania, Italia, Francia, Holanda, Dinamarca, todos los nórdicos, y le sumo 4 o 5 más. De lo que exportan todos esos países juntos hacia Estados Unidos, México solo exporta más. Y entonces, pues es importantísimo la relación en la doble sentido. El país donde más se exporta a los Estados Unidos también es a México. Y México exporta a los Estados Unidos casi el 90% de todas las exportaciones mexicanas, como ya lo señalabas tú, son básicamente productos industriales transformados. Solo exportamos entre petróleo y algunos alimentos que somos fundamentales, que tienen que ver con hortalizas, con frutales, que tiene que ver, pues como se sabe, el aguacate. Somos el principal exportador del mundo de cerveza. Nuestro cliente está ahí mucho más que Alemania o que estos países, o Bélgica, estos países tradicionales, y tiene mucho que ver la presencia de estos 3.200 kilómetros de frontera. Entonces, nosotros exportamos básicamente producto manufacturado de los Estados Unidos, y de esos deben ser, de esos 800,000 millones a los cuales hacía referencia, debe ser 650,000, 700,000 millones de productos industriales. Somos el cuarto o quinto exportador de automóviles del mundo hoy, pantallas de plasma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y los chinitos? ¿La República Popular China cómo entra ahí? Ese era el otro aspecto Pues de mi pregunta. No para no alargarnos demasiado. No ha podido entrar, iba a entrar. Se hablaba del primer tren de alta velocidad, era una empresa china la que ganó la licitación en el periodo del presidente Peña Nieto, pero inmediatamente fue puesta en cuestión por los propios Estados Unidos, y en realidad, a diferencia de lo que ocurre con Centro y Sudamérica, de la enorme, gigantesca inversión china, en México queda muy atrás, sigue siendo por mucho la inversión de los Estados Unidos. Después le siguen países como España, como Alemania, como Francia, y China está lejos, no ha podido, y tiene que ver con problemas que tú tratas y que es de geopolítica. Los americanos no quieren que en la frontera sur, en razón de su propia seguridad, los chinos tengan una presencia potente, poderosa en términos económicos. Eso lo entienden los gobiernos de México, y entonces ahí la llevamos, digamos, pero no es importante la inversión china en México. Excelente, excelente. Es muy importante lo que comentas. Tampoco voy a citar la fuente ahora, pero he escuchado por la televisión europea un dato que no corresponde. Pero dejemos eso de lado, no importa. Una última cuestioncita para luego dejarte campo abierto estrictamente al tema electoral, para que cumplamos con lo solicitado y aceptado. ¿Cuántos mexicanos votan en los Estados Unidos? Es importantísimo la pregunta, pero te la respondo primero así. De primera, segunda y tercera generación, en Estados Unidos viven 40 millones de mexicanos. Más que todo el Perú. Más que todo el Perú. Como Colombia, como Argentina. Así, de los cuales 11 millones son nacidos en México, para tener una idea, ¿no? Y todos los años, de los últimos 5 o 6 años, se están yendo con visa de trabajo 350,000 mexicanos, y 1 millón intenta cruzar, que tiene que ver con si vives en Michoacán o vives en Guerrero, te quieres ir por la violencia y también porque la droga ya no resulta. Entonces, y de ese 1 millón que se va todos los años, en estos últimos 5 años, los Estados Unidos nos regresan 800,000. Y se quedan, que lograron colarse, otros 200,000. Digamos que en estos últimos 5 años, entre los 350,000 con visa de trabajo, más los 200,000 que logran quedarse, estamos hablando de más de 500,000 mexicanos que se han ido a los Estados Unidos en estos últimos 5 años. Estamos hablando de 2,5, 3 millones de mexicanos. Es importantísimo, pues, la presencia de los mexicanos en Estados Unidos. Ahora, del conjunto de los mexicanos, que
creo tener exacto el dato, que viven en el extranjero, de estos mexicanos que 11, 12 millones en Estados Unidos que podrían tener derecho a votar y que seguramente tienen la credencial de elector, pero otros millones ya no la renovaron, ya no podrían votar. Va a votar algo así como 30 millones nada más, es lo mínimo. Lo que interesa mucho a México y lo que México promueve en este gobierno particularmente creo que ha sido pues ajeno si el presidente López Obrador plantea que la mejor política exterior es el interior, no ha salido del país, ha salido a 3, 4 países, no conoce el mundo, desde joven no salió nunca, era para él una virtud nacionalista no salir del país. Entonces, lo que es muy importante para México es que los mexicanos en los Estados Unidos sí voten en los Estados Unidos, que voten. Para nosotros sería importantísimo como país, pues que voten ahora enfrentado en el caso de que llegue Trump, pues que voten por Biden, que voten por los demócratas y no que voten por este tipo de republicanos que a México como nación le hacen mucho daño. Entonces, el interés estratégico de México está que los mexicanos que viven en los Estados Unidos voten en los Estados Unidos y voten pensando en cuáles son los intereses de donde viven sus familiares en México. Los migrantes mexicanos son importantísimos en razón de las remesas que mandan. Estamos solo por abajo de las remesas de la India y probablemente empatados con China. Y el año pasado fueron 60 mil millones de dólares las remesas hacia México y a pesar de tener muchos años, somos el país del mundo, los mexicanos son el país del mundo que más largo tiempo prolongan el seguir mandando remesas a sus familias. Otros países, otros migrantes lo hacen por los 5, 6, 8 años y después dejan de mandar. No, los mexicanos tienen 20, 25, 30 años y siguen mandando remesas. Ahora, pues, insisto, el año pasado fueron 60 mil millones de dólares que llega básicamente no al sector más pobre, porque los sectores más pobres no son los que se van, no les alcanza ni para eso, son digamos sectores que se mueven en la mitad de los 10 deciles, el sector entre el 4 y el 6º decil, entonces son digamos clases medias, medias bajas, pero clases medias que tuvieron el dinero para pagar al pollero que cuesta 5, 6 mil, 8 mil dólares para poder tratar de entrar, etcétera. Pero es importantísimo esos dineros que llegan a este sector medio de la población mexicana y que pues que ahora antes las remesas representaban por muchas decenas de años entre el 1 y el 2% del PIB y ahora representa las remesas el 4% del Producto Interno Bruto, lejos del 15, 18 que representa el Producto Interno Bruto. En realidad es como El Salvador, Guatemala, Honduras, pero que es el doble de lo que era hace apenas 10, 15 años. Mira, es muy importante esto que has señalado porque tiene que ver con otro tema que probablemente vamos a desarrollar con otros amigos y es el asunto de las elecciones estadounidenses, como bien sabes, y hay una grande preocupación en los Estados Unidos, que no es el tema de hoy, pero simplemente para señalarlo, por el deterioro de las condiciones que hay en California y en otros estados y que pueden anunciar o hacer ver que no habrían la continuidad de los resultados electorales. Pero lo importante, estamos hablando de México, y es que hay un sentido de identidad que no se pierde y de interés que no se pierde, y esos son dos términos claves en la cohesión de un Estado, de una sociedad y de un enfoque geopolítico. Ahora, sobre este panorama que podríamos seguir pintando algo más de lo contextual, yo me disculpo de haber introducido otros temas. Ya quisiera que ahora sí nos descargues tu artillería sobre cómo ves las elecciones. Ya más o menos se sabe que la favorita es la señora candidata del partido Morena y que tiene un porcentaje de expectativa de votos mayor que los otros dos juntos. Al menos eso es lo último que acabo de leer antes de entrar aquí a la sala.
Entonces, nos gustaría que nos hagas ya los comentarios que estimes pertinentes y te iré interrumpiendo por momentos. Gracias. No, solo quisiera pues que no hay ningún otro país del mundo donde sea tan relevante el resultado de la elección de los Estados Unidos como México, por todo lo que mencioné. Para nosotros es absolutamente estratégico, no es algo, a lo mejor si vives en Argentina o vives en Chile o vives en África o en Asia, para nosotros es absolutamente relevante y significativo. Son 3.200 kilómetros de frontera, ellos pueden cerrar la frontera, pararlas. Trump hizo 2 o 3 amenazas a las cuales se dobló el presidente López Obrador de cobrar una cantidad de aranceles si no deteníamos a los centroamericanos, y nosotros hacemos ahora el trabajo sucio de la migra estadounidense y detenemos todos los años 400,000 centroamericanos que deportamos a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, y hacemos ese trabajo sucio de la migra norteamericana y nos hemos convertido que se dobló el presidente López Obrador, nos hemos convertido en la migra de los Estados Unidos. Pero voy al proceso electoral. Yo pienso que quiero primero que están en juego 2 proyectos, eso es real, están en juego 2 proyectos. Yo voy a tratar de sintetizarlo de la siguiente manera. Bien. El proyecto del presidente López Obrador, que es el proyecto de la candidata Claudia Sheinbaum, que viene con el presidente en los últimos 15 años, ha estado en su entorno, él la fue promoviendo, él la llevó ahí donde ahora está. Ella es miembro de la comunidad judía, pero no está muy relacionada, muy activa con la comunidad, pero tanto por el padre como por la madre son de la comunidad judía de México, que es una comunidad, la mexicana, de 70,000, 80,000 personas, prácticamente concentrada en la Ciudad de México, algo en Monterrey, en algún otro lugar, pero se concentra básicamente en la Ciudad de México. Bueno, entonces está el proyecto del presidente López Obrador, que es el proyecto del más viejo PRI, del PRI de los 60, donde el presidente de la República lo tiene todo y se ve como virtuoso, no se ve como defecto, se ve como virtud hacer una presidencia imperial, como se analizó en algún momento por algunos analistas políticos, donde el presidente tiene todo el poder, es también el poder de su partido, no existen los otros 3 poderes, el legislativo y el ejecutivo, sino están subordinados al presidente. También están subordinados al presidente los gobernadores de los 32 estados, hoy 25 están en poder de Morena. Entonces, y por otro lado, implica pues también como el control político de estos gobernadores, de los congresos de los estados, etc. El presidente y la candidata piensan que tener una presidencia de ese tamaño, concentrada en una realidad como la de México, eso es virtud y eso permitiría ejercer un mejor gobierno en aras de ayudar al pueblo. Ellos se sienten los representantes del pueblo y el pueblo pues no puede ni opinar nada, porque en ese momento es acusado cualquier organización campesina, magisterial, si protesta contra el gobierno, es acusada de reaccionaria, de conservadora. Ser progresista es sujetarse a la lógica del presidente, que ahora, si gana la señora Claudia Sheinbaum, pues usufructuará de ese poder. Ahorita hablaremos de los resultados y cómo están las tendencias. Pero este es el proyecto del presidente: volver al régimen presidencial mexicano, lo que llamó en su momento Vargas Llosa la dictadura perfecta, donde el presidente lo controla todo. Es el presidencialismo mexicano en una lógica también de un presidente paternal y clientelar. Él protege al pueblo, tu pueblo no tiene nada que hacer más que votar por el partido del presidente, y el presidente de manera paternal te hará llegar los proyectos o los programas sociales, como hoy ocurre, donde el presidente habrá 40, 50 millones de mexicanos que están recibiendo alguna dádiva directa, que hay un conjunto de 28,000 funcionarios públicos que se llaman los siervos de la nación, que a todos los que reciben alguna dádiva del gobierno, 3, 4, 5, 6 veces al año pasan por tu casa, te tocan y te dicen: acuérdate que el señor presidente te mandó el dinero, a él hay que agradecer el dinero. No se ven como programas institucionales, sino como programas del presidente, y te advierten que si no votas por Morena vas a perder esa pensión que te está llegando a tu casa y que pues tienes que ser fiel al gobierno.
Un encuadramiento perfecto, ¿no? Eso es lo que se llama la técnica, el clientelismo y el encuadramiento en todas partes del mundo. Y ¿sabes qué? Permíteme una microinterrupción. Me has hecho recordar con esto, no digo que sea idéntico, pero me has hecho recordar claramente al libro que en 1965 publicó Pablo González Casanova, que murió hace no mucho, que se llama La democracia en México. Ese es bueno para hacer algunas comparaciones con la situación actual. Era la crítica de este modelo del que estoy hablando. Sí. El presidente López Obrador entra al PRI de chamaco después del 68. Es curiosísimo como un joven que se siente revolucionario después de la masacre del 68 entra al PRI. Pero bueno, entra al PRI en la época de Echeverría con ese enorme poder, la cumbre del presidencialismo mexicano, y él se formó en ese PRI, insisto, donde estuvo 15 años, se formó en ese PRI, y ese es el PRI que él quisiera porque lo ve como virtud, y la candidata suya y todos los militantes de Morena, un partido que está hecho básicamente solo de lo que era el partido de la izquierda, del PRD, que a su vez tenía muchos priistas. Todo el PRD se desfondó, es hoy un partido muy minoritario y puede perder el registro en esta ocasión, y se fue todo a Morena. Y un sector importantísimo del PRI, probablemente la mitad, también se fue a Morena. Morena es PRI básicamente PRD. Por ejemplo, en el Ejecutivo Nacional del Partido PRD no hay nadie que no haya estado en el PRI. Para que tengamos una idea, de los 25 gobernadores, pues 15, 18, 20 deben de ser antes militantes del PRI. Algunos renunciaron el día anterior para ser candidatos de Morena e ir a la elección. Como en el caso de ahora, 1 o 2 de esos están en esa condición. Pero bueno, entonces está ese proyecto que, por cierto, hay que asumirlo, pues fueron los años también de crecimiento importante de la economía, con esa centralización del poder, a partir de los años 46 hasta el 65, 66, por 20 años, 25, se vivió aquello que se conoció como el milagro mexicano, donde la economía mexicana crecía año con año al 6, 7, hasta 8%. Y bueno, eso ya no ha ocurrido. Insisto, en este sexenio ocurrirá cero crecimiento, pero en ese PRI pues pasaron esas cosas, y es el PRI el que tiene en la cabeza el presidente, y para él, por ejemplo, el contrapesos del poder del Ejecutivo, eso es un invento del neoliberalismo, eso es reaccionario, eso no es democrático. El presidente tiene que tener espacio para hacer todo, porque eso es lo que le conviene a la nación, y a su vez, pues él sabe lo que le conviene a la nación. En ese sentido, pues ese es ese proyecto que se adorna como otros discursos populistas en que estás ayudando al pueblo. Quiero decir, nada más para que veamos esta contradicción, el año pasado, el 2023, la banca mexicana, hoy en manos básicas, hay 1 o 2 bancos mexicanos, todo en manos de extranjeros, en particular de los bancos españoles, de BBVA, Santander, pero está Scotiabank, está, bueno, HBC, el banco inglés. El año pasado fue el año en que más dinero ha ganado la banca en la historia de México, en este gobierno que se dice izquierdista y socialista. Y las 10 familias más ricas de México, comenzando con Slim, en estos últimos 5 años duplicaron sus fortunas. Pues están fascinados con este señor, como en las épocas del PRI. A cambio, lo único que te piden es que no te metas en política, pero que hagas el dinero que quieras, y ellos se encargan de controlar cualquier tipo de disidencia. Todo. Este es el gobierno de Morena, ese es el gobierno del presidente, y eso es lo que Claudia Sheinbaum representa. Y el otro lado está Xochitl Gálvez, una indígena que viene de los sectores de extrema pobreza. Es increíble cómo pudo superar esa condición en el estado de Hidalgo, en la zona del Mezquital, que cuando ella nació era de los lugares más pobres de México, y el Valle del Mezquital en Hidalgo, ahí está su pueblo. Pues vino a la Universidad Nacional, pudo hacer una carrera de ingeniería, termina la carrera de ingeniería, hace una empresa de tecnología, se hace empresaria muy exitosa, y bueno, ella representa, no está en ningún partido, aunque para información, el proyecto de Claudia Sheinbaum, el proyecto del presidente
es la alianza PRI, Partido del Trabajo, que se asume como un partido de izquierda, y el Partido Verde Ecologista, que de verde y ecologista no tiene absolutamente nada, es una empresa familiar controlada por una familia González Torres, y por otro lado el PT es controlado por unos dirigentes, un dueño del partido, el 100% de las acciones, que se llama Beto Ayala. Los dos brutalmente corruptos, como también hoy tiene altísimos niveles de corrupción Morena, a partir pues de todos estos sus ya corruptos en los otros partidos que se incorporaron a su gobierno. Y pues está Xóchitl Gálvez, estos son el PRI, que todos conocemos que es, y que ha perdido muchísimo de su fuerza. Hoy el PRI no representa ni el 15% del voto, y está el Partido Acción Nacional, el partido de la derecha, que representa también 15-18%, y el Partido de la Revolución Democrática, que es, digamos, el único partido de izquierda real en México hoy, en caída casi libre. Caída libre. Hoy tendría que, si no tienes el 3% del voto, o en la presidencia, o en el Senado, o en la Cámara de Diputados, pierdes el registro. Necesitas una de 3, ellos se están concentrando para obtener el registro en la presidencia, porque el voto contaría igual para Gálvez, pero por partido lo tendrían ellos. Bueno, entonces este proyecto es el que ha dado seguimiento a estos intentos que vienen desde previo a Vicente Fox, que es la primera vez después de 80 años, en el año 2000, que el PRI pierde la presidencia de la República. El PRI, había gente al interior que le pedían al presidente que hiciera lo que llamaron un fraude patriótico, como la derecha iba a tomar el poder en México. El presidente Zedillo se comportó como un estadista, aguantó la presión y reconoció la victoria de Vicente Fox. Y digamos que en los últimos 25, ya unos años antes, en el año de 1998, en la segunda elección de la Cámara de Diputados con Zedillo, el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta, ya no podía modificar la Constitución como ellas querían, y empezaron pues a verse obligados a dialogar. Pero digamos que este proceso de los últimos 25 años, que lo ha gobernado 3 partidos distintos, que lo gobernó el PAN, luego volvió el PRI y ahora lo gobierna Morena, pues es expresión de la democracia mexicana, después de que nunca había habido un partido que no fuera el PRI en 80 años. En el imaginario del presidente sería volver a ese partido Morena PRI, donde se queda para el resto de la vida. No quisiera órganos independientes como el Instituto Nacional Electoral, que lo quisiera como una dependencia de la Secretaría de Gobernación, como siempre lo tuvo el PRI. Pero la primera vez que el Instituto Nacional Electoral fue autónomo, perdió el PRI la elección y ganó Fox. Muy probablemente con un Instituto Nacional seguido como una oficina de la Secretaría de Gobernación, hubieran hecho el fraude que quisieron, como lo hicieron en muchas ocasiones. Se la hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas en la elección de 1988, etc. Y este proyecto pues es más democracia, apertura, controles a los poderes, control al presidente, transparencia, rendición de cuentas, retomar la agenda de la modernidad del mundo, la agenda socialdemócrata del mundo, derechos de la comunidad de LGBTI, derechos de las mujeres, ecología, abrirte a los mercados, las inversiones. Este proyecto que ellos llaman conservador me parece que es mucho más revolucionario que el proyecto reaccionario que representa el presidente Fox y con él Claudia Sheinbaum, que es ese viejo proyecto que ya sabemos y que a dónde nos llevó a México, ese PRI autoritario, centralista, no respetuoso de los poderes, no respetuoso de la soberanía de los estados. Bueno, ¿cuál es para que haya tiempo también de preguntas tuyas? ¿Cómo está, como tú mencionabas, hoy día básicamente se han dividido en 2 el bloque de las encuestas? Unas encuestas que le dan una ventaja a Claudia Sheinbaum del 20%, que son básicamente encuestas de hogares, y todos los encuestólogos de hogares te reconocen que hay una sobrerepresentación en la encuesta por miedo de las personas a que no vaya a ser un siervo de la nación haciendo trampa, y que si no votas y dices que vas a votar Morena, te van a quitar tus pensiones, que ha sido en presidente fuera de la Constitución, lo dice a cada rato, lo dice la candidata: si no votas Morena te van a quitar las pensiones, como si no fuera una decisión de Estado y
un programa de Estado al cual tienes derecho por tener tal edad o por estar en la escuela, etcétera, etcétera. Sí, Entonces, Rubén, ya no voy a, me avisan que no tenemos más que 5 minutos, entonces no voy a hacerte otra pregunta. Lo que sí te pido es que redondees tu planteamiento muy final, bien. nada más. Entonces, termino así. Están esas encuestas, hay las encuestas, básicamente todas las encuestas de computadoras y otros medios que le dan, que ya están empatados. Entonces, desde mi punto de vista, llegamos al 2 de junio en una situación de empate técnico para disputar todo lo que está en juego. La presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las 9 presidencias, las gobernaturas, las 1,500 alcaldías y los 30 congresos del Estado. Estamos a unos días para saber la realidad. Mi impresión de cómo conozco cómo se ha comportado el electorado. Fox comenzó con 20% de puntos en contra y al final ganó, etc. Yo pienso que vamos a ver el 2 de junio una situación muy competitiva y también que puede prestarse a situaciones muy complejas. El presidente de la República, el ahora presidente, las otras veces que fue candidato, también cuando fue candidato a gobernador, ese estado y perdió, siempre desconoció el proceso electoral. Ya de alguna manera él y la candidata Claudia Sheinbaum en la última semana han dicho de manera barroca, pero que si no ganan ellos, habrá habido un fraude y cuestionarán la elección. Pero pues vamos a ver, incluso se puede poner complicado. Hay una nueva realidad mexicana que es la movilización en la calle de las clases medias. Ha habido 3, 4 grandes marchas de más de 2 millones en 120 ciudades del país. Hoy no se mueven los sectores populares controlados por Morena, que para poderse mover los tienen que traer en camiones, pagarles por venir. Lo que hacía siempre el PRI, que lo saben hacer muy bien. Ahí están todos los priistas de esas prácticas, están en Morena. Entonces yo veo para el 2 de junio una elección muy competida, y veo también la posibilidad de escenarios de conflicto muy altos y que nos meterían en una condición que nunca hemos vivido como país. Bueno, de todo lo que nos has explicado e informado con datos, yo me quedo con una imagen que la voy a expresar para después conversar en otras oportunidades, porque ya no nos queda tiempo ahora y yo voy a abusar de pedirte públicamente que volvamos a conversar. Yo me quedo con la imagen de que hay más factores de continuidad que de factores de cambio. Factores de continuidad en la economía, ya lo has explicado, no voy a entrar en ningún detalle, y factores de continuidad en la composición de la población. Esos dos elementos son fundamentales que tienen traducción en lo político y traducción en lo electoral. Habría, si me permites, me quedo también con un interrogante sobre ¿qué factor pudiera hacer que incentive una mayor votación por la candidata Xochitl, que mucho me recuerda a Marina Silva en cuanto a su extracción social, la exministra o ministra del Ambiente de Brasil y que fue gobernadora de Acre? Entonces, en un minuto, ¿podría decir qué factores pudieran hacer que incremente esa votación? Hay todo un nuevo factor muy grande en México que nunca se había dado. Es muy grande el voto oculto. Entonces hay mucho malestar. 50 millones de mexicanos que antes tenían salud y no la tienen. La gente se mueve de algunos de esos estados que dije por los niveles de violencia. Entonces la posibilidad de que ese hartazgo, esta molestia, que tiene mucho miedo a expresarse ante actores públicos, se exprese en la casilla, yo pienso que es una posibilidad. Si va a votar más del 65% del electorado, el triunfo de la oposición es clarísimo, porque eso es del mundo entero, no solo de México. Entre menos votes, siempre gana el oficialismo. Entre más votes, las posibilidades de la oposición son mayores. Eso pasó con Biden y Trump en la segunda vuelta. Trump no perdió un voto, tuvo 72 millones la primera vez, 72 millones la segunda vez, pero Biden llevó a votar 8 millones más de los que llevó la señora Clinton, y es la explicación de eso. Yo pensaría que sí hay posibilidad de esto, pero pues ya lo iremos viendo el propio 2 de junio, que espero que como ha sido en las últimas décadas, el Instituto Electoral, en la noche misma,
de las tendencias del resultado, y que el PREP, que es un sistema de conteo para hacer un cálculo y un cuenta que hace la Universidad Nacional a través de un grupo de matemáticos, etcétera, que también se dé a conocer, que eso se dé a conocer la propia noche, y estoy diciendo esto hacia las 10, 11 de la noche, estos datos para tranquilidad de todos. Muchísimas gracias. Amigos, hemos escuchado una información que sinceramente me satisface en tanto y en cuanto es mucho más rica, más estructural, histórica, estructural, más profunda, y relacionando tanto los factores electorales con los factores sustantivos no electorales, sino como con los pilares de la sociedad, del Estado y de la democracia, en lo bueno, lo malo y lo feo. Muchas gracias por esta visión rigurosa, sincera y muy clara para beneficio de todos aquellos que nos acompañan. Que tengas muy buena noche y hasta muy pronto, Rubén. Muchas gracias. Buenas noches, Manuel. Buenas noches para las y los que nos vieron. Hemos presentado Geopolítica en RCR.